En el complejo teatro de la política internacional, la historia oficial que leemos en los libros de texto y que contemplamos en las conferencias de prensa es, en la mayoría de las ocasiones, únicamente la superficie de una realidad mucho más oscura, calculada y sorprendente. Detrás de los apretones de manos frente a las cámaras, los discursos de Estado y los tratados multilaterales, los gobiernos y los líderes del mundo han operado históricamente en un universo de sombras guiado por el pragmatismo absoluto, el espionaje y secretos de Estado capaces de cambiar el rumbo de naciones enteras. A lo largo del siglo XX el poder político no solo se ejerció mediante diplomáticos de carrera o ejércitos en el campo de batalla. Se ejecutó a través de redes clandestinas de inteligencia, operaciones de desinformación masiva, el uso de dobles de cuerpo idénticos para proteger a mandatarios de atentados y alianzas geopolíticas tan estrafalarias que, de no estar respaldadas por documentos oficiales desclasificados, sonarían a la trama de una novela de ficción. Uno de los capítulos más fascinantes de este ajedrez político internacional ocurrió durante la Segunda Guerra Mundial y la posterior Guerra Fría. Durante décadas, las grandes potencias mundiales invirtieron fortunas astronómicas no solo en el desarrollo de armamento de vanguardia, sino en la creación de unidades de operaciones psicológicas diseñadas para manipular la percepción pública y confundir a los servicios de inteligencia enemigos. Fue en este contexto donde la figura de los fantasmas políticos o dobles de riesgo dejó de ser una leyenda urbana para convertirse en un protocolo estricto de seguridad nacional. Líderes de la talla de Winston Churchill, Joseph Stalin, Adolfo Hitler y, más tarde, mandatarios durante los momentos más tensos de la Guerra Fría, utilizaron personas ordinarias transformadas mediante cirugía, caracterización y entrenamiento vocal para suplantar a los jefes de Estado en eventos de alto riesgo. Sin embargo, el uso de señuelos humanos es solo la punta del iceberg de las excentricidades y secretos que envuelven a la clase política mundial. Desde la Operación Mincemeat, donde la inteligencia británica utilizó un cadáver con documentos falsos para engañar al alto mando alemán sobre la invasión de Sicilia, hasta los estrafalarios planes de la Agencia Central de Inteligencia de los Estados Unidos para desacreditar o eliminar a líderes internacionales durante la década de 1960, la realidad política ha demostrado superar a la ficción. ¿Cómo lograron los servicios secretos convertir a personas comunes en réplicas exactas de los líderes más poderosos del planeta? ¿Qué revelan los archivos desclasificados de los servicios de inteligencia sobre las decisiones más estrambóticas tomadas en los despachos del poder? ¿Y hasta qué punto las excentricidades y misterios de las figuras públicas han determinado los grandes acontecimientos de la historia moderna? En este viaje a los bastidores secretos de la geopolítica mundial, analizaremos los expedientes de la diplomacia paralela, la anatomía de la desinformación y las curiosidades más sobrecogedoras del poder político. Para comprender la dimensión real de estas curiosidades políticas debemos trasladarnos al año 1944, en el punto de inflexión de la Segunda Guerra Mundial. Ante la inminente invasión del continente europeo por parte de los aliados, el primer ministro británico Winston Churchill y los mandos militares se enfrentaban a un problema crítico de seguridad. Churchill insistía en viajar continuamente para inspeccionar las tropas y reunirse con líderes aliados, convirtiéndose en el objetivo número uno de los francotiradores y comandos de sabotaje alemanes. Para neutralizar esta amenaza, el servicio de inteligencia británico, el MI5, reclutó a un actor de teatro poco conocido llamado Meyrick Edward Clifton James. Clifton James poseía un parecido físico extraordinario con el primer ministro británico, pero para convertirlo en un duplicado convincente, el gobierno diseñó un programa intensivo de entrenamiento. El actor tuvo que estudiar durante semanas cada uno de los ademanes de Churchill, su forma peculiar de caminar, la cadencia de su voz al hablar, la manera de sostener el cigarro puro entre los dedos y hasta sus arrebatos de temperamento diplomático. La operación, bautizada como Operación Copperhead, culminó con el envío de Clifton James a Gibraltar y al norte de África justo antes del desembarco de Normandía. Los espías alemanes estacionados en la zona neutral de España avistaron al supuesto Churchill desembarcando de un avión oficial, lo que llevó al alto mando alemán a concluir que el desembarco principal no ocurriría de forma inminente en Francia, desviando divisiones blindadas clave lejos de la costa normanda. Un simple actor interpretando al hombre más poderoso de Gran Bretaña, había logrado engañar a la máquina militar más temible de Europa. Sin embargo, el imperio del espionaje y los secretos en la figura pública no fue exclusivo del bloque occidental. En la Unión Soviética, el líder supremo Joseph Stalin llevó el uso de dobles de cuerpo a un nivel de paranoia institucional sin precedentes. Stalin, obsesionado de forma constante con la posibilidad de ser asesinado por envenenamiento o atentados con bomba, empleó a varios señuelos a lo largo de su mandato. El más famoso de ellos, un hombre llamado Félix Dadaev, guardó el secreto durante más de medio siglo bajo amenaza de muerte antes de romper su silencio tras la caída de la Unión Soviética.
Dadaev, que era bailarín y actor, fue declarado oficialmente muerto en el frente de batalla durante la Gran Guerra Patria por los servicios de seguridad soviéticos, la NKVD. En secreto, fue trasladado a una dacha fuertemente custodiada a las afueras de Moscú, donde pasó meses bajo la tutela de médicos, maquilladores y oficiales de inteligencia. Se le sometió a intervenciones para modificar pequeñas imperfecciones faciales, y tuvo que ganar peso de forma drástica para igualar la complexión física de Stalin, además de aprender a imitar la leve cojera del líder soviético fruto de un accidente de infancia. Durante años, Dadaev asistió en lugar de Stalin a desfiles militares en la Plaza Roja, lecturas de discursos secundarios y trayectos en vehículos descubiertos por la capital, mientras el verdadero Stalin permanecía a salvo en los búnkeres subterráneos del Kremlin. Incluso en reuniones internacionales de la magnitud de la Conferencia de Yalta en 1945, se cree que los dobles desempeñaron un papel fundamental para garantizar la seguridad de la comitiva soviética frente a la inteligencia aliada y enemiga. A medida que la Guerra Fría se intensificó durante la década de 1960, el ingenio de los servicios de inteligencia para influir en la política internacional alcanzó cotas que hoy rozan el absurdo. Los archivos desclasificados del Comité del Senado de los Estados Unidos que investigó las operaciones de la CIA, conocidos como el Informe Church, en 1975, revelaron una serie de complots y proyectos secretos diseñados contra figuras públicas que leen como una comedia de enredos de espionaje. Entre los planes más extravagantes desarrollados por la División de Servicios Técnicos de la CIA para desestabilizar la imagen pública del líder cubano Fidel Castro, se incluyeron proyectos para rociar los estudios de radio desde donde emitía sus discursos con sustancias alucinógenas poco antes de salir en directo. El objetivo era hacer que el mandatario tropezara con sus palabras y perdiera la fluidez verbal que lo caracterizaba ante la opinión pública. Otro plan documentado oficialmente consistía en impregnar los zapatos de Castro con sales de talio durante un viaje internacional. La inteligencia estadounidense calculaba que el talio provocaría la caída inmediata de su icónica barba, asumiendo que perder este símbolo característico socavaría su carisma e influencia política entre la población. Aunque estos planes rocambolescos nunca llegaron a ejecutarse con éxito por los riesgos geopolíticos que conllevaban, demuestran la extensión con la que las potencias intentaban manipular los aspectos más íntimos de las figuras públicas para alterar el equilibrio geopolítico. Asimismo, las dinámicas internas dentro de las altas esferas del poder político a menudo han estado dominadas por excentricidades y obsesiones personales que los historiadores oficiales intentaron esconder durante décadas. Desde el rey Jorge III de Inglaterra, y sus episodios de inestabilidad provocados por la porfiria, hasta la obsesión del primer ministro canadiense William Lyon Mackenzie King por el espiritismo y las sesiones para consultar a sus perros fallecidos antes de tomar decisiones sobre la participación de Canadá en la Segunda Guerra Mundial, la toma de decisiones políticas ha estado frecuentemente moldeada por la subjetividad más insólita. En el contexto contemporáneo, el desarrollo de la tecnología digital y la desclasificación progresiva de documentos estatales están permitiendo a los historiadores reconstruir estas curiosidades sin el filtro de la propaganda gubernamental. Hoy comprendemos que la política mundial no es un engranaje frío y perfectamente calculado, sino un escenario profundamente humano donde la astucia, el engaño, las peculiaridades individuales y el secreto de Estado dictan las reglas del juego. La historia de los bastidores del poder permanece como un testimonio fascinante de cómo las figuras públicas y los gobiernos han tenido que navegar en un mundo donde las apariencias son la herramienta defensiva más poderosa. Y con el eco de los susurros en los pasillos de los grandes palacios de gobierno, llegamos al término de nuestro apasionante recorrido de hoy. La historia de las curiosidades y enigmas de la política mundial no es solo un relato de anécdotas extravagantes y dobles de cuerpo. Es una lección profunda sobre la naturaleza del poder, la fragilidad de las apariencias y las complejas estrategias que las naciones despliegan para proteger a sus líderes y asegurar su supervivencia. Nos resulta prodigioso pensar que decisiones que cambiaron el mapa del mundo o el resultado de guerras mundiales, estuvieron influenciadas por un actor de teatro imitando a un primer ministro, por cartas secretas enviadas en la penumbra de la Guerra Fría, o por proyectos de inteligencia que parecen salidos de la mente de un guionista de Hollywood. Sin embargo, cuando los archivos nacionales abren sus puertas y desclasifican los expedientes que durante décadas llevaron el sello de máximo secreto, la realidad nos demuestra que el teatro de la geopolítica es mucho más complejo y fascinante de lo que nos atrevemos a imaginar. Los bastidores del poder nos enseñan que para entender el presente y anticipar el futuro geopolítico de nuestro planeta, no basta con escuchar los discursos oficiales, sino que debemos aprender a leer entre las líneas de la historia y cuestionar las apariencias de las figuras públicas.
Los archivos diplomáticos permanecen como un cofre inagotable que custodiará por siempre los secretos de quienes sostuvieron las riendas del mundo. En Mundo Curioso nos apasiona explorar estas facetas desconocidas de la historia y la política porque nos demuestran que detrás de cada gran acontecimiento histórico siempre existe un factor humano, insólito e impredecible esperando ser descubierto. Y ahora, mis queridos exploradores de la historia y la política mundial, la palabra es completamente vuestra. ¿Qué es lo que más os sorprende de estos expedientes ocultos de las figuras públicas? ¿Conocíais la historia del uso de dobles de cuerpo como Clifton James o Félix Dadaev durante la Segunda Guerra Mundial? ¿Creéis que en la política internacional contemporánea se siguen utilizando este tipo de estrategias de desinformación y señuelos? Dejadme absolutamente todas vuestras reflexiones, hipótesis y comentarios en la sección de abajo. Ya sabéis que me encanta leeros a todos, responder a vuestros mensajes y ver los apasionantes debates que se generan en nuestra comunidad de mentes inquietas. Aprovechad este momento para proponerme el tema de nuestras próximas expediciones. ¿Queréis que viajemos a los enigmas del caso Profumo y el espionaje en Gran Bretaña? ¿Preferís que exploremos los secretos de la diplomacia de la Guerra Fría y la crisis de los misiles? ¿O que nos adentremos en las curiosidades más extrañas de los presidentes de los Estados Unidos? Vosotros elegís el rumbo de nuestro canal. Si habéis disfrutado de este viaje fascinante al corazón de los secretos políticos, os pido que dejéis un buen me gusta en el vídeo. Es un pequeño detalle que a vosotros no os cuesta nada, pero que a nosotros nos brinda un apoyo enorme para que el algoritmo siga recomendando nuestro trabajo de investigación a miles de apasionados de la divulgación en todo el mundo. Y si todavía no formas parte de la gran familia de Mundo Curioso, no lo pienses más. Haz clic en el botón de suscribirte y activa la campanita de notificaciones para no perderte ningún reestreno. Comparte este vídeo con tus amigos, familiares o con cualquier persona a la que le entusiasmen la historia moderna, la política internacional y los grandes enigmas del espionaje. Seguro que les encantará descubrir lo que se esconde detrás de los bastidores del poder. Muchísimas gracias de todo corazón por dedicarme vuestro tiempo, por vuestro